Juan Ignacio Crespo, lo conocerán porque colabora mucho con esta casa. Muy buenos días, Juan Ignacio. Buenos días. Estamos inmersos en la lectura de las dos próximas recesiones. Ayer, cuando lo anunciábamos en Twitter, esta titular tan llamativo, la gente decía, ¿otras dos? ¿Para cuándo? Bueno, una ya está aquí. Desde que yo comencé a hablar con la editorial de publicar este libro, pensaba en dos recesiones, pero entre que se escribió el libro y que ha salido a la venta, pues ha pasado un año y en eso la primera ya está aquí. Para España se ha iniciado en el último trimestre del año 2011 y para el resto de Europa con mucha probabilidad también. Y mi hipótesis desde hace años es que Estados Unidos entraría en una nueva recesión en algún momento del segundo semestre de este año. Si eso fuera así, sería tremendo porque prolongaría la recesión europea. La otra la sitúa a más largo plazo, a caballo entre el 2016 y 2017. ¿No? A partir de ahí es cuando la cosa podría empezar a remontar. El método que ha seguido, porque habrá quien se pregunte, ¿y él cómo lo sabe? Bueno, pues tan sencillo y tan complicado como analizar la historia, ver qué ha ocurrido en otras épocas. Creo recordar que dice que en 100 años se suelen producir crisis 3 veces, en 3 ocasiones. Unos 35 años se va calculando y es así como ha resuelto la ecuación. Exacto, de estas características se suelen producir 2, 3, una de ellas puede ser mucho más grave si los errores de política monetaria o de política fiscal hacen que la recesión se acentúe. Por ejemplo, la gran recesión, que muchos comparan con esta recesión actual, pero no tiene absolutamente nada que ver, la Gran Depresión de los años 30. Una de las cosas que digo en el libro es que entonces el Producto Nacional Neto americano cayó un 53%. Si lo comparamos con un 4% de caída del PIB español en la recesión pasada, pues se ve la gran diferencia. Pero siempre, cada 35 años, ha habido un crecimiento excesivo del endeudamiento. Ha habido préstamos que han dado los bancos y que se revelan irrecuperables, se acumulan desequilibrios en las economías de uno u otro tipo, hay una crisis o bien financiera, como ha sido en este caso, o bien monetaria, como la fue en los años 70, cuando el dólar dejó de ser convertible en oro, y finalmente todo replica la situación de las veces anteriores, con características nuevas, obviamente. Salvo que en otras ocasiones ha habido después una guerra, como también recuerda en el libro, en varias ocasiones, y ahora, bueno, las víctimas, digamos, son de otro tipo, probablemente emparados. ¿Ha recordado un dato que aparece? La última vez tampoco hubo una guerra. Yo comparo esta crisis con la de los años 70 y después eso nos remató con una guerra. En el tema de la Gran Depresión hay varios datos muy interesantes. El del Producto Interior Bruto, la caída del 53%, la bolsa un 83%, y hay otro que a mí me parece brutal, la masa salarial tardó 10 años en recuperarse. ¿En eso también se puede comparar? ¿También va a ser menos el tiempo, menor? Sí, en Estados Unidos la masa salarial ya se ha recuperado. Esa es en el caso de Estados Unidos. En el caso de Estados Unidos. Si lo trasladamos a España, nos decía 2017, también esas dos recesiones, la segunda que está por venir, porque ya estamos en una de ellas, ¿cuándo ocurrirá? ¿Cuándo le va a llegar a España esta segunda ola del tsunami? Más o menos. Es decir, los ritmos están calculados sobre la economía norteamericana y basándome mucho en la evolución también del índice Dow Jones, que es un índice para el que hay 115 años de historia y que por lo tanto da una buena idea del termómetro financiero, social, político a lo largo de esos 100 y pico años. Entonces, cuando entra en recesión Estados Unidos, el resto de las economías la siguen porque está muy condicionada toda la economía mundial por lo que ocurre en Estados Unidos. En el gráfico hay un gráfico que hemos traído que es el Dow Jones con esas oscilaciones y las recesiones en las que se ha metido la economía americana desde el año 2000. Son 2 recesiones. La economía española solo ha tenido una, por suerte, la del estallido de la burbuja inmobiliaria. Aquí solo se notó con un crecimiento más bajo, pero no con recesión. Y cuando tendemos a quejarnos mucho sobre lo que está ocurriendo aquí en nuestro país, y es para quejarse, nos olvidamos de que ajustes parecidos hay otras economías que los han hecho ya de forma muy dura. Por ejemplo, Alemania, desde el año 1990, ha pasado por 7 recesiones. En un periodo en el que España solo ha pasado por 2, en Alemania han pasado por 7. Han hecho un ajuste enorme para integrar a Europa del Este y nosotros, lo decía el otro día en la tarde, de 24 horas, tenemos nuestra Europa del Este, que es el sector de la construcción y los 5 millones de inmigrantes. Le iba a preguntar precisamente por el sector de la construcción, que es lo que todo el mundo y también usted en el libro afirma que es lo que más ha pesado en los datos de paro de España. ¿Cuánto más vamos a caer
en términos de la propia caída de la economía y también del empleo. ¿Cuánto más paro puede haber si nos llega otra bofetada, ¿no?, en forma de crisis? Por la construcción, poco más, porque hemos pasado de iniciar 80.000 viviendas al mes a iniciar apenas 5.000, con lo cual queda muy poco que caer por ahí, pero sí, el desempleo va a seguir creciendo y en mi cabeza yo juego con la hipótesis de un 25, un 26% antes de que empiece a decrecer. Y una vez que empieza a decrecer dice que como mucho hasta el 21, ¿no?, en ese caso. ¿Y de qué periodo de tiempo hablamos? Estamos hablando de la legislatura. Yo en el libro 4 comento años. que esta legislatura se inicia con una recesión y probablemente se terminará con otra, y en ese sentido sería una especie de calco de la legislatura anterior. Este método que utiliza el chartismo histórico, me parece que se dice así, habla de cómo usted puede, y otra gente seguramente, analizar lo que ha ocurrido en la historia. ¿Por qué no ha ocurrido así con organismos internacionales, con el propio gobierno anterior español? Si se puede analizar y prever de alguna manera que puede volver a ocurrir, han fallado también los controles y la previsión, ¿no? Bueno, en el libro cuento que hay intereses de todo tipo para que los organismos internacionales, a pesar de su prestigio y de la potencia de sus servicios de estudios, terminen por fallar. A veces son los modelos econométricos que son muy inerciales y dan todo bien cuando todo va bien y todo mal cuando todo va mal. A veces son intereses del tipo de que los bancos a sus clientes no les van a decir que las cosas van mal. Si quieren animarles a invertir en bolsa, no les van a decir que la bolsa probablemente va a caer, porque eso, así no se hacen comisiones. Los gobiernos lo mejor que pueden hacer es no hacer profecías, en parte porque si las hacen terminan provocando que se cumplan, y en parte porque los gobiernos, lo normal, igual que todos, hagan propaganda. Todos hacemos propaganda de nuestras acciones y los gobiernos también. Pero luego aciertan más o menos. Hay una frase muy curiosa: daña más la reputación acertar solo que equivocarse con la mayoría. Efectivamente. Eso también es algo que algunos pueden llegar a defender. En el caso de Europa, y enseguida abrimos la mesa también a este lado, habla mucho del papel del Banco Central Europeo, de las posibilidades que tiene para evitar las crisis de deuda o no, y de lo que más puede hacer a partir de ahora, sabiendo que puede venir, decíamos, otro golpe. ¿Qué más puede hacer el Banco Central Europeo? ¿Cómo puede defendernos de todo esto a un país como España? A ver, tenemos un Banco Central en Europa que es el peor de todos los bancos centrales a la hora de calibrar cuando hay que subir o que bajar los tipos de interés, pero es el mejor de todos a la hora de inyectar liquidez de forma original. Ha salvado al euro con estas inyecciones de liquidez a 3 años, de préstamos a 3 años a la banca, y ha salvado la situación en Europa desde el año 2008 en un montón de ocasiones. En el futuro tiene herramientas que serán esencialmente más de lo mismo. Cuando dentro de 3 años venzan los préstamos a los bancos, probablemente tendrá que renovarlos por otros 3. Creo que Joaquín Estefanía le ha dado tiempo también a ojear parte de este libro, muy recomendable, Las 2 próximas recesiones. Yo casi lo he leído entero. Joaquín, con lo lector que es, seguro que lo ha devorado ya. El analista más optimista por excelencia en los últimos años se ha convertido en un pesimista en este libro, ¿no? Mi pregunta es la siguiente: si tuviésemos más tiempo me gustaría debatir sobre otras cosas. Es sobre la metodología que usted utiliza habitualmente. Usted pronostica una recesión que se está produciendo y una nueva. Pero ¿y la acción del hombre no puede cambiar eso? Las políticas monetarias, las políticas fiscales, las políticas económicas, los inventos tecnológicos no pueden hacer que de repente usted tenga que tirar ese libro a la basura porque no valga eso que dice ahí, que va a ocurrir. Justamente la acción del hombre es la que provoca lo que yo digo ahí. No es otra cosa. Somos iguales que los que vivían hace 100 años y hace 1000 y hace 2000. ¿No hemos aprendido nada? Sí hemos aprendido, pero unas veces para empeorar la situación, otra para saber paliarla. Por ejemplo, la reacción de los bancos centrales ha impedido que esto se convirtiera en una gran depresión, o sea que sí hemos aprendido. Pero hay una cosa que es, digamos, como la ley de la gravedad, que rige la vida económica y social, que es la rentabilidad de las inversiones. Cuando las inversiones dejan de ser rentables, las empresas dejan de invertir, empieza a crecer el paro, empieza a caer la producción. Es decir, es una cosa prácticamente como la ley de la gravedad, y eso rige la vida social y económica. Eduardo. Bueno, en todo este mundo de incertidumbres creado por la crisis, por esta crisis enorme, la única certeza casi que teníamos es que no había ninguna certidumbre, y que la mayor parte de los estudios que se han publicado al final se han revelado pues equivocados. ¿Por qué tendríamos que creer que lo que usted pronostica se va a cumplir? No tiene que creerlo. Dentro de 6 años nos vemos aquí, o a lo mejor dentro de 2 y lo analizamos.
Vamos a ver, esta es mi tesis desde el año 2002, que las puse por primera vez en público. Yo no soy ni optimista ni pesimista. Cuento siempre lo mismo y en función de cómo está el resto de la opinión pública parezco optimista o pesimista. Mi visión siempre es la misma. Hombre, me puedo ir un poco arriba o abajo, salirme de los márgenes, ¿no? Entonces, no es discutible. Yo puedo mostrar los gráficos y enseñar a la gente dónde me baso. Y de hecho, en el libro lo digo y creo esa figura de chartismo histórico. Pero no le convencería, aunque estuviéramos 2 horas, si no está convencido de antemano. Pero dentro de unos años... Lo único que estoy convencido es de que parece que no debe estar uno convencido de casi nada. No, pero es verdad que él cuenta en el caso. libro, me parece que fue una conferencia en la Bolsa, ¿no? Sí, en la que además Bolsa de retrata Madrid, muy bien, si no recuerdo mal, cómo era entonces y cómo es ahora. Ya pronosticó algo que está sucediendo ahora. O sea que si nos basamos en cuánto acierta o no... Bueno. Joaquín me llama optimista o Eduardo mira pesimista. con... Es un poco Yo soy muy escéptico. Perdone, es decir, le tengo que llamar de usted, pero es un poco egocéntrico pensar que son todos los demás los que cambian de opinión y usted el que se mantiene, ¿no? Bueno, es que esta tesis, como es tan, digamos, dentro de su imprecisión tan precisa, ondas de 3 años, con recesiones, con caídas de bolsa, por lo demás yo puedo fantasear, sobre todo cuando hablo en público y me veo forzado a hablar, pero lo que está escrito en su periódico, en El País, hay un artículo mío publicado de 2008 con toda esta perspectiva, es decir, que no es algo que yo me haya inventado recientemente. Bueno, ojalá se equivoque, Lucía, ¿no? Eso es lo que se equivoque. Eso es lo que estaba pensando, que ojalá se equivoque, ¿no? Sobre todo en el diagnóstico, en el pronóstico de que vamos a llegar al 26% de paro, ¿no? Ha dicho, en este año. ¿Al? 26% de paro, ha bueno, dicho, ¿no? digamos en esta fase recesiva. En esta fase. Bien, yo aprovechando que está aquí quería pasar un poco de la filosofía macroeconómica a algo concreto, ¿no? El Gobierno ha hecho una serie de reformas, ha hecho la reforma laboral muy agresiva, según dijo el ministro de Guindos, que le va a costar una huelga general, y ha hecho una reforma financiera. Yo a usted le he oído decir muchas veces que esta es una crisis financiera, que el origen de esta crisis es financiero y que mientras no se solucionen los problemas de la banca, no vamos a poder salir de esta. Yo quería preguntarle, ¿cree usted que la reforma financiera que ha hecho el Gobierno y tal y como va esa reforma financiera, con las noticias que tenemos de una fusión que se ha producido, tal y como va, cree usted que esta reforma financiera es suficiente y va bien encaminada para solucionar los problemas de solvencia de la banca española? Sin duda que va bien encaminada. Lo que pasa es que la situación es muy difícil y eso no quiere decir que vaya a resolver los problemas de la noche a la mañana. Fíjese, en el mes de diciembre todavía discutíamos si crear un banco bueno, un banco malo, etcétera. El sentido del banco malo desapareció desde el momento en el que el Banco Central Europeo dio liquidez a todos los bancos para sobrevivir. Con lo cual, esta es la reforma que se necesita, pero habrá nuevos problemas. Habrá un aumento de la morosidad que provocará más pérdidas en los bancos y provocará el que el Gobierno tenga que implantar nuevas reformas, probablemente en la misma línea, digo, reforma financiera. En el sector. En el sector, claro. Bueno, curioso el libro Las 2 próximas recesiones, por cierto, prologado por De Guindos, actual ministro de Economía, y presentado por Iñaki Gabilondo, así que supongo que el ministro lo ha leído. Sí, y además el ministro ha demostrado aquí que no tiene por qué estar de acuerdo con lo que se dice en un libro para poder prologarlo. Bueno, agradecemos mucho a Juan Ignacio Crespo, como siempre, que venga a contarnos cuál es su tesis. Vamos a ver si luego coincide.